Radio Patagonia Music, 100.3 FM. Patagonia Music, la radio de los clásicos. Muy bien, amigos y amigas, media con 4 minutos, ya estamos junto a nuestro invitado, estamos junto a Marcelo Cremaschi, candidato a consejero regional. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a este octubre 27 a través de Radio Patagonia Music. Muchas gracias, Mauro. Contento de estar acá. Felicitarte también por el lugar que tienes. La radio, se nota que hay una visión también de futuro en esto y bueno, y por otro lado también compartir las emociones que uno siente, porque ver a tu papá, ¿no es cierto?, que tengo muchos recuerdos bonitos de él, una muy buena persona, uno de los pioneros, ¿no es cierto?, en temas de radio también, una voz muy conocida por nosotros. Me acuerdo que hicimos muchas cosas juntos en otras empresas, en la publicidad, y él siempre con un aporte positivo para ir mejorando, y me alegro mucho de haberlo visto bien. Eso también es positivo, así que gracias de nuevo. Marcelo, bueno, esta es la pregunta como inicial que uno debe hacer. Tú vienes del mundo del deporte, del mundo de la educación, entre otros. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Cómo enfrentas esta solicitud, esta petición para ser candidato a consejero regional? Además que directamente nunca habías tenido una vinculación. Indirectamente puede ser que sí, pero directamente en primera plana política. Sí, es una decisión importante. Y bueno, hay anécdotas de repente que se van dando. Yo estoy mucho tiempo, desde hace muchos años, en Evópolis. Siempre fue independiente. Y en Evópolis, desde que estoy militando, he sido consejero del partido regional. Siempre como no una aparición más en primera línea, por decirlo así, pero siempre aportando con ideas y a los candidatos que vayan surgiendo. Y bueno, y también tú debes recordarte igual el gobierno de Sebastián Piñera I, que también estuve ahí a punto de ser Seremi de Economía, que fue la primera y última vez, por decirlo así, que pude haber estado en un tema más político, entre comillas. En ese momento yo justo me había cambiado de trabajo y por lo tanto tampoco iba a poder hacer ese cambio, porque ya había dado mi palabra con este lugar donde trabajaba. Y por lo tanto no podía. Y ahora, ¿por qué surge esto? Por la coyuntura, ¿no es cierto?, de que tengo la posibilidad de dedicar un poco más de tiempo a esto. Yo sigo trabajando, ¿no es cierto?, donde estoy ahora, eso no cambia, pero tengo la posibilidad de dedicar a esta idea, ¿no es cierto?, que tenemos que tú compartes y mucha gente comparte, de mejorar nuestra región. Yo en lo personal siempre igual, como dices tú, no en el ámbito político, pero sí en el ámbito social, y en los lugares donde he trabajado he tratado de darle también un enfoque de desarrollo a la ciudad y la región y también a las personas. Yo creo que por eso el lema de mi folleto dice liderazgo que nos une, porque siento que he tratado de aunar criterios en donde he trabajado para que la gente vaya surgiendo y que la región vaya surgiendo. De hecho, como he comentado en otros lugares también, yo creo que la mayoría de la gente le debe pasar de cuando salen equipos electos, ¿no es cierto?, de distintos sectores, a veces a la gente le importa más los nombres que sea gente preparada y que lo haga surgir a la región, más que a veces el sector mismo. Y eso nos pasa a todos, que esta es una ciudad pequeña comparada con otras comunas, ¿no es cierto?, y nos conocemos todos. Sabemos qué capacidades tenemos y cuáles no, y a veces la gente, bueno, obviamente observa eso y en esta ocasión asumí la responsabilidad por un lado y por otro también la ilusión de que la gente crea en ti, porque es distinto someterte al voto popular, digamos. Entonces, lógicamente que ahí la poca presencia pública uno le hace remar un poco más de atrás, ¿no es cierto? Sí. Pero también yo creo que la gente conoce a veces la trayectoria de uno y eso ayuda. Sí, es un tremendo desafío que trae interacción, comunicación con la gente. De una u otra forma uno va conociendo realidades, pero créeme que el estar en
en el mundo político, en el ejercicio de candidato, en la primera instancia es tremendamente enriquecedor porque uno va llegando a distintos sectores y porque a veces uno se concentra, como tú mencionabas, en lo social, en lo ocasional, en el deporte, en distintos segmentos para ayudar y colaborar, pero aquí uno amplía el espectro y llega a distintos lugares y va conociendo realidades que son distintas y muchas veces desconocidas. Yo me he encontrado, bueno, a mí me tocó vivirlas, conocerlas hace mucho tiempo y durante mucho tiempo, pero hoy día te encuentras con gente que dice, oiga, no pensaba que había tanta pobreza en Magallanes, no pensaba que había adultos mayores que vivían el día con una taza de té, no pensaba que había gente que corta la chicoria y hacen una sopa. Sí. Y se dan cuenta que es una realidad, el abandono de nuestros adultos mayores y muchas otras situaciones son una realidad que a veces cuando las ciudades crecen se camuflan, pasan a ser situaciones que se esconden de una u otra forma, pero los candidatos que hacen la pega del terreno y quienes han tenido una vida de trabajo se van dando cuenta. Tú un poco lo conoces desde el área de la educación, que conoces la perspectiva y la percepción de tus estudiantes, pero sí. Cuando vas a golpear las puertas y cuando vas a otros lugares, las realidades a veces golpean y uno se va dando cuenta de muchas cosas también. Sí, es verdad. De hecho, bueno, la realidad de Magallanes ha ido cambiando y como bien dices tú, nuestra geografía, nuestro clima hace que se oculte a través de, no sé, tal vez la vivienda, el tipo de vivienda, la pobreza que hay. No es como en zonas más, con un clima más agradable, donde hay gente en situación de calle más, viviendo en los puentes, etc. Aquí también hay situaciones muy graves y por distintas razones. A veces una desintegración de la familia, situaciones económicas muy malas, el tema de la edad también. Nosotros somos también una región que crecemos poco poblacionalmente y estamos envejeciendo, me incluyo, ¿no es cierto? Todos. Vamos a llegar. Claro, la edad va avanzando, no tenemos una población joven que va creciendo y tampoco la juventud tampoco tiene dentro de sus proyecciones tener hijos. Entonces es un desafío para la región. Y eso que dices tú también de que está oculto es verdad. Uno conoce situaciones. Hace poco una familia que estaba sin gas 6 meses, este invierno fue tremendo, y había una familia sin gas 6 meses. Entonces, tú no lo puedes creer cómo lo hizo, qué sé yo. Entonces, ahí se activan las alarmas, empieza la solidaridad y una cosa que yo siempre, bueno, soy muy creyente y creo que cuando tú haces cosas buenas, surge la gente y aparece de la nada. Yo tengo un balón de gas, yo tengo esto, voy a hacer esto. ¿Me entiendes? Maravilloso. No ha pasado en otros casos también. Tengo una amiga también muy, muy importante para mí, que para mí es una persona que me inspira. Y ella está en situación en cama, digamos, y conseguimos que le remodelen la casa y bueno, ella consiguió también, bueno, le dieron una casa para cambiarse y yo le ayudé a la mudanza y solo, primero, ¿no es cierto? Y yo comenté mi trabajo y empezaron a aparecer, yo voy. Así 4 o 5 personas al tiro, que tú no lo esperabas. Llamamos un camión de mudanza, por ejemplo, y el tipo llega, nos demoramos como 6 horas entre trasladar y volver a llevar, ¿no es cierto?, el camión, varios viajes. Y le digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, no, nada. Entonces, ¿pero cómo? No, pues es que este tema, ¿cómo de cobrar? Entonces, a la media hora aparece el tipo del camión de nuevo con un juego de living. Y así, o sea, yo siento que eso está. Y tal vez nos falta una estructura, tanto en el gobierno, en los entes públicos, ¿no es cierto?, para que esas situaciones no se den y no estén a cargo de la solidaridad, ¿no es cierto? Porque tal vez es bueno que exista, pero deberían estructuras ya creadas para llegar a esos lugares. Claro, uno cuando está en campaña se acerca más y va a las poblaciones o los lugares que en la vida cotidiana uno solamente se acerca a los lugares de tu ámbito de acción nomás.
pero sí es bueno que cómo conectar, ¿no es cierto?, esos grupos, esas asociaciones de amigos de repente que ayudan a mucha gente que existe en Magallanes, tanto de tercera edad, hay muchos grupos espectaculares que van a dejarle comida, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos ese nexo con las organizaciones? Y creo que uno de los intereses que yo veo acá es del tema del core, en el cual se presentan proyectos, ¿no es cierto?, que ojalá esas organizaciones más pequeñas o lo que no son las que siempre postulan tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un espacio, un porcentaje de esos proyectos, de esos financiamientos para ayudarles en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí existe esa solidaridad, pero es igual importante que no haya que estar llegando, ¿no es cierto?, a completar o a cosas así para ayudar en casos puntuales, que lo hemos visto mucho, ¿no es cierto?, caminatas y cosas así de los padres. Y hay, gracias a Dios, hay gente que puede solventar eso, pero otra que no, y hay que estar presente. Te lo mencionaba, Marcelo, precisamente porque el gobierno regional tiene mucho que decir. De una u otra forma se van generando porcentajes de los recursos totales para fondos sociales. A través de la inversión también se mejoran la calidad de vida cuando se le empieza a construir viviendas a los adultos mayores, estas viviendas tuteladas, cuando se construyen viviendas para personas con capacidades diferentes. En fin, entonces la colaboración que puede generar el gobierno regional es importante, pero también y no menos tiene que ser el conocimiento que tengan los candidatos, porque si tú pusiste tu nombre y tuviste la suerte de salir y no desarrollaste un trabajo o no vienes con un trabajo previo, es difícil que puedas entender o abordar las necesidades de nuestra comuna en particular y del resto de las comunas que conforman nuestra provincia y finalmente la región entera, porque uno es consejero provincial y eso se da un poco en regiones grandes, pero aquí finalmente si bien somos una gran extensión, somos una región pequeña en población y uno termina siendo consejero de toda la región y por eso es importante conocer y tener la capacidad de entender las necesidades y los requerimientos de cada uno de los vecinos y en las distintas comunas. Exactamente, de hecho, dentro de la ley, ¿no es cierto?, dice que uno de eso lo voy a leer textual, dice, se hace efectiva la participación de la comunidad regional y sus miembros. O sea, es una función que es ineludible para un consejero. Yo no puedo imponer mi visión de lo que yo quiero invertir o lo que yo quiero hacer, digamos, con estos fondos. Hay un tema ahí que sí o sí debo tener la capacidad para entender esas necesidades, entonces, como parte de mi rol. Y lo otro, como dices tú, también tener las capacidades para gestionar esto de inmediato, porque uno no puede llegar a aprender también de ciertas cosas. Bueno, mi profesión es ingeniero comercial, entonces toda mi carrera desde que salí de la universidad, que yo entré antes de terminar, ya estaba trabajando en el mítico supermercado Listo, ¿no es cierto? Y siempre he estado vinculado a mi carrera a los presupuestos y en los ingresos, inversiones, gastos, etcétera. Por tanto, algo que yo manejo siempre, todavía y al día de hoy todavía lo hago. Y lo otro que uno tiene que tener claro, que un principio básico de economía, ¿no es cierto?, que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, cuando hay candidatos que promueven o dicen o prometen que van a invertir en tal o cual cosa muy grande, igual hay que ser responsable de repente en lo que tú prometes. Yo en particular soy responsable en eso porque uno debe saber que hay un presupuesto limitado, que hay distintas fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno regional, que hay decisiones que, ¿no es cierto?, el gobernador también tiene de su propia iniciativa, y por lo tanto también uno tiene que estar consciente de que no puede hacer campaña prometiendo cosas extraordinarias. Lo que yo siempre he dicho que, mi trabajo profesional, que yo pongo a disposición, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, mi probidad, y lo otro que siempre he dispuesto a escuchar, como decía yo antes, mis trabajos siempre una persona dialogante y que escucha, y eso permite también ese nexo con la comunidad. También mis redes y mis correos y toda la información, también hay gente que ya se ha comunicado conmigo y tiene ideas o necesidades, en algunas de las cuales no es necesario obviamente pasarlas al tema del GORE, pero sí uno las puede canalizar a través de lo que te decía yo, de la solidaridad o la ayuda
O sea, de repente son orientaciones pequeñas, pero creo que mis capacidades están justo ad hoc para un tema que es más bien técnico. Entonces, no es tan, si bien tiene un componente político obviamente, pero es más bien técnico en cuanto a la evaluación de los proyectos, la aprobación del presupuesto regional, ¿no es cierto?, los ingresos, la fiscalización también, que ese es un tema fundamental. O sea, ese es otro tema. Yo conozco los costos de las cosas, entre comillas, ¿no es cierto?, que, no sé, te pongo un ejemplo, por hacer cuánto sale a hacer un paradero, y tú te presentas un proyecto que sale cada paradero 20 millones de pesos, obviamente que uno sabe que no es así. Entonces, ese tipo de detalles técnicos yo creo que sí tengo mucha experiencia, y por lo tanto 26 años de experiencia ya en esto, así que es un aporte que puedo realizar, y ojalá la ciudadanía lo tome de esa forma. Marcelo, en base a eso, ¿cuál es tu evaluación de cómo está la región, del gobierno regional, del gobernador regional? Porque yo siempre lo señalo, aquí los candidatos van a buscar reemplazar a alguno de los que está en actual ejercicio. Eso Claro. es así, entonces por ende uno tiene que desarrollar una evaluación. Y hoy día también quienes se presentan a consejeros regionales se tienen que entender que hay un gobernador hoy día elegido democráticamente que lidera este gobierno regional. Entonces también es importante conocer y tener una opinión sobre ambos, el Consejo Regional, el gobernador y el gobierno regional en el conjunto, porque finalmente Sí. estas dos entidades son las que conforman el gobierno regional. Claro, exacto. Bueno, en el caso de nuestro partido, ¿no es cierto?, de Evópolis, nosotros tenemos una candidata que es Daniela Erecheta. Y ella también tiene mucha experiencia en gestión. Creemos que para nosotros es la mejor opción, dadas las capacidades que ella tiene. Está haciendo un trabajo impecable también en terreno. Yo creo que eso ha sido fundamental en lo que decías tú del conocimiento de la realidad regional. Y sigue trabajando día a día. Nosotros hoy día, por ejemplo, ya viene Gloria Hood, que es la presidenta de Evópolis, ¿no es cierto?, y se va a reunir con nosotros a hacer un trabajo en terreno hoy día a las 5 de la tarde, y después tenemos una reunión también para seguir planificando, pero sin eludir lo que tú me preguntas, ¿no es cierto?, de la gestión. Bueno, yo, como te digo, soy una persona profesional y objetiva en cuanto al tema mayor, los números. Bueno, obviamente que yo he visto que no todo es malo. Hay proyectos que se han ejecutado que son necesarios. Yo miré las actas de las aprobaciones de los consejos, del consejo actual, ¿no es cierto? Bueno, si tú te metes a la página también falta mucha información. Eso, para mí, eso es una crítica, que esto debe ser subido de inmediato a la página del CORE. No están las rendiciones de cuentas, entonces por lo tanto yo tampoco sé información ahí dispersa. De repente tú tienes que buscar cuál es el presupuesto de la región, buscar la noticia de prensa. Encontré el tema de la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, que la región está, creo que en cuarto lugar, algo así, con un 30% y algo. Que no es malo, o sea, es malo para la época en que estamos, ya estamos en septiembre. Eso por un lado. Lo otro, la ejecución de cierta idea, ¿no es cierto?, como el centro antártico para nosotros ha sido un tema de prioridades, lo que hablamos al principio, que hay muchas necesidades, ¿no es cierto?, y uno tiene que jerarquizar y priorizar. Y el impacto que tiene de repente lo que hablábamos de una obra muy grande, claro, mediáticamente puede significar una mejor imagen o un golpe mediático, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la realidad de la región, no sabemos cuál es el impacto económico que tiene, por ejemplo, eso para la región, en empleo, en empresas relacionadas. Tú sabes que de repente tú haces una empresa y se crean empresas más pequeñas que prestan servicios. Hay externalidades positivas que se generan en los proyectos, ¿no es cierto?, que tú dices, bueno, sí, en realidad esto va a tener un gran impacto. Y la verdad que creemos que nosotros, que no es el momento, y tal vez el enfoque que se le ha dado a esto no ha sido el correcto. Por lo tanto, esa es una de las críticas que yo haría, además de lo que te decía de la información. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener al tiro, como usando un lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, la información en qué se gastó la plata, qué votaron los consejeros, qué objeciones pusieron a los proyectos, etc. Yo creo que eso es importante también para la gente que de repente se le ve rechazado un proyecto.
Hay muchas empresas, organizaciones que presentan proyectos y no salen, y de repente por un tema menor, técnico, y eso también es una pega previa que también se puede hacer. Pero principalmente eso, creemos que podemos hacerlo bien, hacerlo mejor. Nuestra lista también es gente muy diversa, de distintas áreas. En particular, si bien yo soy ingeniero comercial, bueno, trabajaba en el área retail, después estuve en el área del deporte, ¿no es cierto?, en el gimnasio, estuve en Cepech, estuve en San Jorge, el tema de importaciones, exportaciones. Por lo tanto, siempre el tema del análisis y la cifra de la región lo vemos, y por eso mencionaba yo el tema, el crecimiento poblacional, porque tú sabes que es un mercado chico, crece poco, se generan pocos empleos. Al final nosotros somos una ciudad de servicios, nos peleamos el mercado, ¿no es cierto?, entre pequeños empresarios y empresarios grandes, que al final la ley del marketing dice que siempre al final la pelea entre dos, y quedan los más grandes. Nos pasó las líneas aéreas, nos pasan los buses, si uno va analizando al tiempo, siempre va reduciéndose y atomizándose el mercado, y eso es malo. Entonces genera poca competencia. Entonces es un tema, y que bueno, si no está el crecimiento poblacional, está la migración, que también es un tema colateral, ¿no es cierto?, a nuestro crecimiento poblacional, y que se ha visto aumentado gracias a eso, digamos, entre comillas, que es otro análisis de cómo ha crecido esa población, qué calidad de pobladores han llegado, digamos. Y de los consejeros regionales, porque existe un análisis regional, pero de la gestión de los consejeros regionales. ¿Cuál es tu impresión? Hay que tenerla porque tú pretendes que la gente vote por ti para reemplazar a uno de ellos, y es la realidad. Sí. Mi idea es, más que atacar a alguien o particularmente a algún consejero o grupo consejero, yo veo que lo que a mí me ha faltado como magallánico es ver mayor cuestionamiento, mayor fiscalización de los proyectos. No, si tú te buscas, digamos, no veo críticas o análisis así a fondo de los proyectos regionales. Se han ido aprobando. La ejecución, como te decía yo, no ha sido tan buena. Hay áreas en las que no ha habido tampoco inversión. Para nosotros, en este caso, creo que nos falta eso. El tema de la seguridad tampoco siento que haya sido tocado a fondo. Vamos a abordar esos dos temas. Sí, entonces para mí fundamentalmente ese es un déficit del Consejo, y creemos nosotros que si vamos a escuchar a la ciudadanía, y tenemos que hacerlo, como te decía, a raíz de lo que dice la ley, en este minuto son temas fundamentales. Sí, Marcelo, el tema de la seguridad sin duda es un tema importantísimo a nivel país, es un tema importante a nivel región y a nivel comunal. Si bien el gobierno regional no tiene una injerencia directa, sí tiene muchas iniciativas, proyectos y gestiones que son vinculantes con quienes tienen la responsabilidad directa, con el Ministerio del Interior, a través de las delegaciones, con Carabineros, con la PDI, con los vecinos, en fin, indirectamente sí tiene mucho que decir. ¿Qué impresiones tienes respecto a este tema? O sea, yo creo que es fundamental. Nosotros podemos financiar, por ejemplo, a través de la municipalidad, presenta proyectos, ¿no es cierto?, al gobierno regional que también pueden ir orientados en el tema de la seguridad. O sea, vehículos para los guardias municipales, o inversión en casetas con algún tipo de dispositivo, mayor cantidad de cámaras. La verdad que es muy amplio las cosas que se pueden hacer, que no se ha enfocado, y nosotros llevamos varios años con este problema, después, ¿no es cierto?, de la pandemia, que no se ha atacado de manera efectiva. Lo bien dices tú, también las policías, también hay proyectos donde tú puedes financiar vehículos, mejoras, una serie de cosas en las cuales sí tienen un impacto en la comunidad, ¿no es cierto? Y de repente las policías no tienen recursos para un retén móvil, ¿no es cierto? O mayor presencia en las poblaciones con vehículos. Vemos que los vehículos también están obsoletos, están con problemas mecánicos.
En el caso de Carabineros, para mí es fundamental. Yo viví en Santiago un par de años y en otra compañía, la que trabajaba, ellos llegaban en el fondo con su plata a comprar neumáticos para los autos o las motos de los Carabineros. Entonces tú ves ahí la precariedad que eso genera y por lo tanto, claro, la gente ve en las poblaciones que no hay una presencia de ese tipo. Por lo tanto, sí o sí el CORE tiene que tener, insisto, esa mirada. Y también en el área de salud, que nosotros también estamos lejos, no tenemos especialistas, vemos niños, ¿no es cierto?, que sufren enfermedades complicadas, que tienen que viajar, los papás no tienen recursos, porque además de que tú tienes que pagar el pasaje, tienes que tener alojamiento, acompañamiento, ¿no es cierto? Hay gente que no sabe moverse en Santiago o en otras regiones. Tiene todo un impacto que también se pueden generar ayudas a través de convenios de programación, financiar, ¿no es cierto?, también la venida de algunos profesionales a través de algún convenio. Yo la otra vez, bueno, se critica de repente ideas como esta de tener nexos más, ¿no es cierto?, con las clínicas o con otros lugares, pero hemos visto que ya el sistema público no da abasto. Las listas de espera, ¿no es cierto?, son interminables, las horas te las dan para muchos meses más, que también es un problema de recursos, ¿no es cierto?, que le falta al área de salud. Ellos hacen un tremendo esfuerzo, la gente que trabaja en los hospitales es tremendo. Muchas veces también reciben malos tratos, ¿no es cierto?, porque la gente se impacienta llega un momento que hay desesperación también. Entonces la crítica en el fondo, claro, ustedes quieren hacer negocios con las empresas privadas para que ganen más plata. La verdad que eso no es el objetivo es salvar vidas, ¿no es cierto?, que la gente se atienda. Pero sí, yo quería aclarar de que cualquier convenio o acuerdo, todo eso tiene que ser muy bien fiscalizado en el sentido de que los precios, los costos de estas atenciones o los valores que tú estás pagando sean realmente los de mercado y no un tema, como decía alguien por ahí, de un negocio para estas instituciones. La idea es justamente salvar la salud de la población. Así que yo creo que son dos componentes fundamentales que uno ve que no han estado presentes y yo creo que eso nosotros vamos a darle ese énfasis en la medida que tengamos ese apoyo de la gente. Son temas interesantes por ahí. Algunos comentan que el aumento de la delincuencia tiene que ver con el narcotráfico. Otros dicen que lamentablemente las situaciones que se van generando, la formación de estas personas son lo que gatilla. Y otros hacen una vinculación al tema económico. Dicen que la coyuntura y la situación a veces genera que personas que están medias alejadas de lo recto, de lo correcto, piensen en como una forma de supervivencia. Son algunas de las tesis que se plantean. Es muy difícil conocer cuál es la causa real de esto. Si la conociésemos, le daríamos solución de manera más fácil. Pero sin duda que la economía es un tema que de una u otra forma es un gatillante en nuestras vidas. Para nadie es ajeno hoy día, después de conocer los datos, que en Magallanes la economía no está bien. Si en el país está difícil, aquí en Magallanes los datos de crecimiento, los datos de desempleo son mucho mayores, son datos que no se dan hace mucho tiempo y eso genera una preocupación por lo que están viviendo los magallánicos, pero también un llamado de alerta de decir, oiga, pero si hace muchos años hemos estado hablando de diversificar nuestra matriz económica y no lo hemos hecho, o sea, llegamos hacia el turismo, un poco lo que tiene relación con la pesca, pero esta pesca con un gallito y un conflicto permanente y de ahí hablamos de hacer otras cosas, pero no se desarrollan y nos complicamos y se nos generan situaciones. Además, tú bien lo comentabas, en un mundo globalizado, en el capitalismo, vienen empresas que son más grandes y que finalmente van absorbiendo a estas pequeñas y van generando condiciones. Entonces, hoy día estamos en un escenario bastante complejo en lo económico aquí en Magallanes. Sí, mira, lo que tú mencionas es totalmente cierto. Yo el año 96, con un compañero, hicimos una tesis de las cuentas regionales. En ese minuto no existía todavía el INACER y estos indicadores regionales. Y nuestra crítica era, claro, allá en las cuentas nacionales donde salía el PIB, ¿no es cierto? Y se medía el PIB a nivel nacional. No había cifras regionalizadas.
Y la gran conclusión, bueno, dentro de otras cosas, que pasan cosas como que las empresas grandes tributan en Santiago, todas esas lucas se van para Santiago y no están acá en la región. Primera cosa, una distorsión total de nuestra economía. Entonces ellos lucran acá, no tributan acá en Magallanes. Y lo otro que mencionabas tú, la matriz productiva, en ese minuto era Metanex, el campeón, ¿no es cierto?, por decirlo así. Tú desagregabas, sacabas, ¿no es cierto?, el elemento Metanex y la verdad que éramos servicio. Y te estábamos hablando de muchos años atrás. Si tú analizas hoy día, también productivamente tenemos muy pocas empresas. Pero el tema es qué hacemos, ¿no es cierto?, porque en el fondo lo que nos pide la gente es soluciones. Entonces, las leyes de excepción que tenemos han sido insuficientes. Eso es una cosa que las cifras están ahí. Cuando tú ves, ¿no es cierto?, situaciones en otros países que hay, en el caso de las zonas extremas, sí o sí tienes que tener incentivos y eso no necesariamente va a generar una distorsión con el resto del país. Pero no hemos sido capaces de hacer ese cambio, de que solamente seamos una región de servicio. Entonces, la empresa X, ¿no es cierto?, y si tú le das las condiciones, va a llegar. Nosotros no tenemos una política de potenciación de la región en cuanto a que, estoy inventando, que venga Intel, pasó una vez con los chips, no sé si te acuerdas, con el gobierno de Frey, y que haya un beneficio tributario, esa empresa se instale acá y ya tenéis, no sé, 50 personas que a su vez consumen más, que a su vez genera otras empresas pequeñas, etc. Entonces, nadie ha logrado convencer, yo creo, al gobierno central de la necesidad de que acá ya tiene que haber un tratamiento distinto. Nosotros somos estratégicamente muy importantes. La verdad que la gente no dimensiona la importancia de tener Estrecho de Magallanes o que puede llegar a tener el futuro. Cuando el canal de Panamá, ¿cierto?, ya tuvo sus crisis, ha sido relevante. Y tú ves Ushuaia, por ejemplo, cómo ha invertido en el puerto y nosotros seguimos con el mismo puerto. Yo cuando era estudiante, era dirigente estudiantil, me acuerdo, en los 80, nos llevaron a este paseo que se hace siempre cuando es el aniversario de la región. Y me entrevistaron en el diario y le dije, un nuevo puerto. Dentro de mi ignorancia, ¿cierto?, de joven, tú ves las condiciones que está el puerto y no ha cambiado mucho. Entonces, para mí, un puerto comercial potente es una cosa esencial. Yo creo que sería esencial. Vinculado un poco al centro antártico, pero más que como tener el centro antártico acá, sino que ser la región que vincula al mundo con la Antártica. Desde el punto de vista logístico, que tú para llegar allá tengas que pasar por Punta Arenas, etcétera. Es como para ir al Paina tiene que ser Natales, ¿no es cierto? Esa visión, ¿no es cierto?, más, entre comillas, comercial y de negocio, yo creo que nos ha faltado mucho a lo largo de los años, y tú también lo acabas de diagnosticar, ¿no es cierto? No hemos sido capaces de lograrlo con nuestros parlamentarios, con nuestros presidentes, etcétera. Pero Magallanes necesita un tratamiento especial. Nosotros no somos como Iquique, que está totalmente conectado con el continente, digamos. Entonces, sí necesitamos ese cambio, porque yo soy convencido que sí o sí, más allá de lo ideológico, ¿no es cierto?, que pudiera parecer, crecimiento económico y empleo. Yo creo que eso, si tú no trabajas eso, el resto es darnos vueltas con asistencialismo del gobierno, etcétera. Entonces no generamos esa posibilidad para que la gente surja. Y emprendedores en Magallanes hay muchos, les falta, ¿no es cierto?, tienen ideas por montones, pero les falta financiamiento y las condiciones para generarlo. Entonces, siento que nos falta ese cambio de switch para enfocarnos en el empleo, como mencionaba, y en el tema del crecimiento económico. Y en cuanto a la seguridad, claro, si tú ves inseguridad en las calles, en la ciudad, el que quiere invertir dinero no lo va a hacer. Y por otro lado, el consumo también disminuye. Tú sabes que la gente ya también es una especie de toque de queda implícito, porque tú te da miedo salir en la noche, ¿no es cierto? Magallanes todavía está a tiempo. Lo conversábamos también con otros candidatos de lo que éramos antes, donde tú dejabas, ¿no es cierto?, tu bicicleta, ¿no es cierto?, afuera, la llave puesta incluso alguna, y no pasaba nada. Hoy día eso es algo impensado. Entonces, creo que aún estamos a tiempo de parar lo que tú mencionabas del narcotráfico. Yo creo que eso sí es fundamental.
Yo igual, así como pienso que el crecimiento y el empleo es esencial para el desarrollo de las personas, como la educación, el caso del narcotráfico ha generado una especie de cáncer que nos tomó, digamos, no sin aviso, porque todos sabíamos que iba a pasar, pensando en que siempre en Magallanes no se daba cuenta, como que nos llega la moda con unos meses de retraso o años de retraso, todo lo que pasa, lo malo y lo bueno, llega finalmente. Entonces eso sabíamos, yo creo que falta inteligencia por un lado, y lo que mencionabas tú del core también se puede entregar recursos a la zona fronteriza, más tecnología, drones y mayor inteligencia para detectar este tipo de cosas que nos afecta también al crecimiento. Entonces, y vinculado a eso también el tema de la migración. Nosotros en los últimos, no sé, desde después de la pandemia, hago un corte yo, después de la pandemia y antes llegó gente muy valiosa del extranjero. Yo como ejemplo, en este minuto tengo gente trabajando de Venezuela, de Colombia, tuvimos docentes de Colombia, excelentes personas, excelentes trabajadores, gente que trabaja actualmente con nosotros, que han sido realmente un aporte, muy educados, que tuvo que interrumpir sus estudios incluso por la situación que hay en Venezuela, que todos lamentamos, ¿no es cierto? Y ellos han sido un aporte. Y después de eso hubo un proceso medio negativo donde ingresó mucha gente que no venía en ese mismo espíritu, ¿no es cierto?, de generar recursos, enviar dinero a su familia. Y eso fue un caldo de cultivo, la situación económica negativa, ¿no es cierto?, con ese ingreso para que se generara este proceso negativo. Nosotros en Santiago igual tenemos colegios en zonas que son más complejas también, y bueno, y los alumnos también se ven afectados por esto. O sea, incluso una anécdota, un alumno le dice al profesor: yo lo que usted gana en un mes, yo lo gano en un día. ¿Me entiende? Entonces, dada esa situación, hoy en día nosotros todavía no tenemos esa realidad. Podemos todavía pararlo, pero necesitamos que todos estemos en la misma sintonía. Sí, es un tema de largo análisis. Y obviamente cuando uno habla del tema económico, habla de la informalidad, 2.600.000 personas en informalidad a nivel país. Sí. Uno lamenta, Marcelo, y tú lo comentabas ahí, un poco ir pimponeando con los comentarios, que los indicadores regionales no siempre están. Y uno de repente ve los datos del INE y dice: ya, 2.600.000 personas en informalidad. Pero ¿cuántas hay aquí en Magallanes? Sí. Ese dato se demora muchísimo en reconvertirse y obviamente que llega tarde, porque la información también es tremendamente importante para definir políticas públicas, claro. Sí. Entonces cuando nos demoramos y estos datos el INE no los entrega con la eficiencia y la eficacia que debiese hacerlo, porque me imagino que aquí debiese estar el análisis nacional e inmediatamente en la página 2, en la página 3 debiese estar desagregado por regiones para uno tener la data para decir: estamos creciendo, no estamos creciendo, aumentamos en los informales, ya, y eso que tiene que ver con el empleo. Subió el empleo y subieron los informales. O sea, ir tratando de entender la situación, porque finalmente eso influye en la toma de decisiones de las autoridades, de decir: oiga, ¿sabe qué? Tenemos que empezar a pensar en cómo generamos nuevos mercados, en cómo flexibilizamos el tema de la permisología, que para mí sigue siendo burocracia, pero tú ves que le van cambiando nombres y hay que irse adecuando, y cómo invitamos a estas empresas, porque también es una realidad, cómo somos capaces de atraer inversiones, y hoy día inversiones que tienen que ver en lo tecnológico. En algún momento era la construcción del chip, hoy día son los datos que se transfieren, que se manejan, que se analizan, en fin, hay un sinnúmero de nuevos mercados emergentes que buscan lugares de repente como Magallanes, que quedan bien retirados, que tienen particularidades, pero tiene que haber una invitación, tiene que haber una apertura, una flexibilidad en los temas administrativos, y también tiene que haber todo un tema que también va asociado a los gobiernos regionales y que tiene que ver con infraestructura. O sea, a ver, voy a construir una industria, la comunidad que está más cercana tiene todos sus servicios básicos al día, tiene pavimentadas sus calles, en fin, por ponerte algunos ejemplos. Entonces, es un tema que tú vas analizando, y eso es lo hermoso, y por eso que nos damos una hora de conversación, porque al final tú te vas
vas hablando de un tema y luego te das cuenta que se vincula con el otro, con el otro, con el otro, y esto es como una gran cebolla llena de capas. Sí. Bueno, de hecho ahora está el tema de Tesla, ¿no es cierto?, en Brasil. También hay una disputa ahí. Y yo recordaba el tema de los chips, ¿te acuerdas que fue el gobierno de Eduardo Frei? Que fue porque no le quisieron dar una exención en un tributo. Y perdimos una cantidad de empleos importante. Y además que si está Intel acá, ya viene otra empresa del rubro y otra, etcétera. Ahora lo que tú mencionas, ¿cómo hacemos que lleguen a esas empresas Magallanes? Bueno, lo que mencionaba un poco yo, desde reglas claras, sí o sí tenés que tener un trato especial. Y por otro lado, después el privado va a ir a buscar esos mercados. Y eso, el privado de Magallanes sí tiene la experiencia y tiene las capacidades para ir a buscarlo, pero necesita ir a ofrecer algo concreto para que esa gente tenga seguridad de venir acá. Uno siempre lee en los diarios, que sea, un viaje a China, viaje a la Unión Europea, a promover, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los resultados de eso? ¿Entiendes? Entonces, el caso de las empresas donde uno está, también uno se dice, bueno, voy a hacer una gira comercial, voy a visitar mis clientes, después tengo que medir cuánto me compraron de más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Claro, entonces nosotros hemos visto siempre históricamente muchos viajes para conocer la realidad de Europa, de España, que se aplicó esto de seguridad acá, allá. Bueno, aplicamos algo de eso, invertimos algo en eso, medimos los resultados, funcionó o no funcionó. Entonces, hay estrategias que también tú tienes que tener más de largo plazo, que no pase por el gobierno del turno, sino que sea realmente una visión de la región. Tú igual debes acordarte cuántas veces se han hecho estos proyectos región. Montones, yo he leído montones, con estrategia, objetivos específicos, etcétera. ¿Quién lo implementa? ¿Quién lo mide los resultados? La verdad que todo eso son cosas que quedan en el aire y mientras tanto los magallánicos estamos esperando. Entonces, creo que falta esa como visión, no al año que viene, sino que como que queremos de Punta Arenas, de Natales, los próximos 30 años, 40 años, pensando en lo estratégico que es el Estrecho de Magallanes. No por nada las potencias se fijan en Magallanes, porque es un lugar que todavía está, entre comillas, ¿no es cierto?, inmunizado de muchas cosas. Entonces, ojalá logremos, si la ciudadanía obviamente nos permite participar ahí, lograr aunar esos criterios y que sea un equipo de trabajo mancomunado que, como sabemos, trabaja con los ministerios a través de los fondos, ¿no es cierto?, que son mixtos a veces para lo que bien decías tú, de repente mejorar alcantarillados, lugares donde tú necesitas esas mejoras, que se hace de manera sectorial también con algún ministerio o la secretaría especiales, ¿no es cierto?, específicas. Lograr ese nexo de que realmente sea algo que nos permita a nosotros crecer. Insisto, no queda de otro, sino al final se genera lo que tenemos hoy día, que es una ciudad con muchos servicios. Claro, nosotros tenemos un estándar de vida mejor, ¿no es cierto?, que otras regiones, pero nuestros niveles de precios son altísimos. O sea, si tú comparas cualquier servicio, nuestra canasta es altísima. Bueno, otro tema totalmente distinto, pero viendo la universidad, por ejemplo. La Universidad de Magallanes es cara. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Digamos, en el fondo, compara, bueno, cuánto me cuesta la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, pero tengo que pagar un alojamiento, traslados, comida, qué sé yo, versus pagar una universidad acá, que mi hijo se queda en la casa, pero pago más a la universidad, ¿entiendes? Entonces, igual es cara. Entonces, tú ves la situación de las carreras, son carreras tampoco que demandan laboratorio, sino que son carreras de pizarra, digamos. Entonces, hay un elemento ahí también que en general, pongo de ejemplo la universidad, y hay otros elementos también que son caros para la zona. Eso genera cosas buenas y malas. Por un lado hay, claro, mayores ingresos, por otro lado también segmenta un poco. Para vivir acá, no cualquiera vive acá. Tú puedes decir, bueno, se genera también una situación ahí positiva, entre comillas. Pero sí siento que falta ese análisis más de largo plazo.
Y también una visión de las comunas, descentralizar. A veces cuando hablamos del tema económico, la gente no quiere vincularlo, no quiere que se analicen o que se conversen o que se dialoguen ciertos temas. Y pongo el ejemplo de la salmonicultura. Muchos critican a la salmonicultura, pero ha sido una pieza clave para el mantenimiento de muchas localidades. Hoy día con el COVID, Natales, que tiene una vocación turística donde hay muchos que alegan y pelean en buen chileno contra la salmonicultura, pero si no hubiese sido por la salmonicultura, Natales hubiese sufrido muchísimo más ¿para qué hablar de porvenir? Y ahí te estoy hablando de un ejemplo, pero hay muchos otros. Hoy día estamos hablando del hidrógeno verde, estamos hablando del amoníaco, de esta triangulación que se daría entre Laguna Blanca, San Gregorio y Punta Arenas, pero ¿cuáles son las capacidades que tiene hoy día Laguna Blanca? Todavía se les corta la luz porque tienen motores, ¿para qué hablar de San Gregorio que tiene un montón de falencias? Se ha ido avanzando, pero a paso de, no sé, de qué elemento reflejarlo para definir que han sido pasitos súper cortos, no sé, paso de pitufo, de duende, no sé, por denominarlo de alguna forma, y cómo generas ese recambio que tienes que hacer y en tan corto plazo, porque depende de los permisos, y espero que sean breves para que estas industrias de verdad se instalen, vamos a tener que ser capaces también de invertir en estas comunidades para tener la infraestructura mínima, por lo menos. Claro, por eso dice una estrategia de región. En el caso de la salmonicultura, si tú ves lo que era Puerto Montt, por ejemplo, hace 20 años atrás y lo que hoy día es una cosa, el crecimiento es espectacular. O sea, claro, está el tema medioambiental, pero yo creo que se pueden hacer las cosas de buena forma. Uno no quita lo otro. Claro, de hecho, en este minuto igual han habido problemas aquí con las concesiones. Tú puedes generar, ¿no es cierto?, esas nuevas concesiones con otras características, pero evitar que esas empresas se vayan o que cierren. Vimos las crisis que hubo en lo que mencionabas tú también, pues Nueva Austral y otras, y realmente el desarrollo que se genera es enorme, la cantidad de empresas que tú no te imaginas, porque claro, tú tienes el criadero, ¿no es cierto?, pero a la vez tienes que tener otra empresa que te retire los residuos que caen de los peces muertos que caen al fondo, la mugre que queda al fondo. Esa otra empresa. Después tienes otra que se preocupa de limpiar la red, otra de la antibiótico, otro de la... La verdad que genera una cantidad de empleo enorme y también lo que ellos no exportan, ¿no es cierto?, también es que también genera empleo en el mercado local, porque hay gente que vende esos productos, ¿no es cierto? Nosotros vemos aquí en la ciudad varios que envasan, ¿no es cierto?, al vacío, generan productos más gourmet, qué sé yo, estas pastas de salmón o salmón ahumado. La innovación yo creo que es un tema que sí está en Magallanes. Yo conozco mucha gente, y tú igual debes cachar mucha gente, que sabe y tiene muchas ideas de cómo innovar con lo que ya está, que eso es una fundamental para el crecimiento, pero no tiene los recursos, no tiene la ayuda, como dices tú, el tema de los permisos también es un tema... Es un don tema, claro, es un don tema. Pero lamentablemente bueno, como me decía una señora, usted al momento ya de postularse ya pasó a ser de los políticos. Porque yo le decía, no soy de la élite, digamos, que viene ya hace tiempo, pero claro, ahora en este minuto sí uno podría decir soy político, pero nos cuesta ponernos de acuerdo en todos los sectores y el tiempo para darnos estos análisis, como estamos conversando nosotros acá. No sé si las autoridades tienen el ejercicio de hacerlo. De repente, no sé, el alcalde con el gobernador, los alcaldes de las comunas con el gobernador, ¿me entiendes? No, o los parlamentarios cuando tienen esta semana distrital. No sé si existen estas conversaciones, porque libres de... que es difícil, yo lo sé. Libres de este sesgo ideológico, pensando en la región. Yo creo que nos falta ahí... más seminarios tal vez. Los seminarios son una instancia o de conversación o de debate y yo, bueno, en particular igual agradezco la posibilidad que tú me das de mencionar lo que uno más o menos ha visto en este tiempo, porque también hay poca posibilidad de hacerlo.
Sí, lo que pasa es que lo que tú comentas es fundamental. Hay dos mecanismos y dos formas de construir política, de hacer política, de generar programas de conversación política. Hay algunos candidatos que van al choque y su discurso es ataque, 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 lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Sí. Hay otros que son capaces de diferenciar y decir, sí, esta parte está mal, pero no puedo dejar de reconocer que esto está bien. Y hay otros que son más propositivos. Claro. Y la conversación creo que tiene que darse en ese tenor. Obviamente que el tiempo siempre falta para hablar de muchos temas, porque uno va sacando otro, uno va sacando otro. Ahora lo que tú mencionas es cierto, o sea, que uno recuerde algún momento, desde la crisis del gas, creo que no hay un momento donde están todas las autoridades regionales reunidas en pos de un acuerdo. Es difícil recordar otro momento donde uno diga, oiga, se reunieron todos independientes de su postura política y definieron tal cosa en beneficio de la comunidad de Magallanes. Es difícil. Es Creo que no hay. Creo que desde el gas a la fecha no hay otro momento que se dé donde las diferencias políticas queden de lado en pos del beneficio de la región. Marcelo, nos quedan muchos temas. Siempre, vamos a tener la posibilidad de conversar en otra oportunidad porque hay que entrar a desarrollar las regiones, o sea, las comunas, las provincias, conocer cuál es tu impresión respecto a qué es lo que se debiese hacer, cómo poder intervenir, en fin. Un gustazo haber conversado contigo. Espero que este espacio sirva para que la comunidad conozca a Marcelo Cremaschi, candidato a consejero regional por la provincia de Magallanes. Muchas gracias de nuevo. Un placer verte, ver que estás bien, que la radio está bien y a tu papá. Y comunicarme con la gente, en el fondo, que en el fondo eso es lo que yo prometo. Honestidad, trabajo, conocimiento de lo que tenemos que hacer y que esa es la mejor forma de sacar adelante a Magallanes. Mucho conocimiento al vivir acá y de conocer las necesidades reales de las personas a través de lo que uno ha estado haciendo durante estos años. Así que muchas gracias por la instancia y saludos a todos. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, queridos amigos, nosotros comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Ya estaremos el próximo día viernes con otro candidato. Siga con nuestra programación y les recuerdo que este programa, esta entrevista, lo puede ver en Más TV, en el canal 35 de TV Red a las 22 horas, al igual que en nuestra página web www.patagoniamusic.cl, donde está la emisión de Más TV en vivo, y luego la entrevista también va a quedar archivada para todos aquellos que quieran verla. Por hoy es todo, muchas gracias y siga con nosotros en nuestra programación. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir ni el pensamiento de este medio de comunicación.